ya deberían saber, si es que son fans de la saga Five Nights at Freddy's, ahora mismo está en producción una película basada en el lore de la saga, que en teoría se debería estar estrenando este año, 2023. Y digo en teoría porque bueno, ustedes ya deben saber sobre la huelga de actores y todo eso. Pónganse a chambear, huevones. Salí vos. Pero en fin, suponiendo que la película se estrena este mismo año, ¿qué mejor que conmemorar este acontecimiento que renovando el clásico primer juego de FNAF que empezó todo esto? No se diga más y pasemos directo al hoy vamos a hacer Five Nights at Freddy's en Unreal Engine 5 y con RTX. Y démosle. Empecé creando el proyecto en Unreal Engine 5 y para eso seleccioné la plantilla en primera persona, ya que así me ahorraría tener que crear una clase para el jugador y configurar el proyecto. Así que una vez con el proyecto abierto ya podemos empezar a chambear. Y como primer paso quería rehacer la pixería del juego original, así que para eso me fui a Sketchfab en busca de algún modelo de referencia y por suerte acabé encontrando este, el cual es literalmente la pixería completa del juego original. Y la verdad es que me venía como anillo al dedo, ya que me ahorraría muchísimo tiempo que si tuviera que modelar todo yo. Importé esta pixería al motor y como verán, pese a que no es un modelo súper detallado, Unreal Engine se encarga de que se vea bien. Aún así, debemos hacer algunos arreglos a este modelo, ya que la pixería se nota muy vacía, como si faltaran cosas. Así que me fui para la Epic Store y encontré este pack de props de oficina, los cuales tenían un alto nivel de detalle y me vendrían bien para el proyecto. Y aquí es cuando me putean en los comentarios, ya que con los nuevos assets descargados de la Epic Store me dispuso a ordenar la cocina de la pizzería, la cual la notaba muy vacía. Y así es como quedó. Añadí varios props como cafeteras, tazas, vasos, una heladera, lavamanos y demás cosas que encontrarías en una cocina. Pero luego, revisando el juego original, caí en que la cocina no es visible, ya que su cámara no funciona. O sea que estuve literalmente horas modelando la única cámara del juego que no es visible. Pero bueno, a fin de no hacer ver esto como una pérdida de tiempo, voy a dejar la cámara de la cocina visible en mi versión del juego. No cabe duda que es un estúpido. La siguiente habitación que quería remodelar era la oficina del guardia de seguridad, desde la cual nosotros veríamos las cámaras y nos ocultaríamos de los animatrónicos. Para eso volví a la Epic Store y acabé decidiendo que usaría este pack de assets para adornar la oficina, ya que el mismo incluía varios artefactos electrónicos como computadoras y periféricos antiguos. Así que regresando al motor me puse a añadir estos props a la oficina y así es como se acabaría viendo. Añadí algunas computadoras con viejos monitores CRT al escritorio, antiguas consolas de audio, carpetas, entre otras cosas que le daban a la oficina un aspecto más viejo y deteriorado. Así que con eso la oficina ya estaba terminada. Por otra parte, otra cosa que también quería cambiar era el suelo, ya que el mismo usaba una textura muy simple y pixelada. Así que para eso me fui a texture.com y acabé eligiendo este material de piso de cocina, el cual ya había usado también en mi video de haciendo power plays en 24 horas. Vayan a verlo después de este video, que me quedó muy piola. Y regresando al motor, apliqué este nuevo material al piso, y así se vería la pixería ahora. La verdad es que cada vez se está viendo mejor esto. Pero ahora regresemos a la oficina, ya que hay algo que todavía quiero arreglar, y eso es las puertas a cada lado de la oficina, las cuales debemos cerrar para evitar que los animatrónicos nos atrapen. Y como estarán notando, usan una textura en baja resolución que sinceramente se ve muy mal, y en este caso sería muy fácil de arreglar, ya que simplemente deberíamos cambiar el material y ajustar las UV de la textura para que se viera bien. Pero para los que no entendieron, los UV son en palabras simples unas coordenadas las cuales en un modelo 3D indican cómo debería dibujarse una textura sobre las caras de un modelo. Oye, despacio, cerebrito. Y tras ajustar las UV, finalmente así quedarían las puertas de la oficina, con un material de metal reluciente que le queda brutal. Pero bueno, muchos assets y materiales super realistas, pero todavía no hemos programado nada y no podemos tener un juego sin código, así que pongámonos con eso. Está bien. Y viendo el juego original, en el mismo, para evitar a los animatrónicos, debemos mirar a través de las puertas y encender la luz para ver si hay algún animatrónico parado detrás, y en dado caso cerrar la puerta temporalmente hasta que el animatrónico se vaya. La concha de tu madre. Así que volviendo a mi juego, hice que para ver las puertas debas mantener las teclas Q o E para girar a la izquierda o derecha respectivamente, además de que la cámara hará un ligero zoom hacia la puerta cada vez que nos giremos. Lo siguiente que tocaba hacer era mejorar la iluminación y el ambiente del juego, ya que como estarán notando, todo está demasiado iluminado y no podemos hacer un juego de terror con tanta luz. Así que tras quitar toda la iluminación posible, comencé a añadir las luces que iluminarían cada puerta y que nos permitirían ver si hay un animatrónico detrás de ellas, además de añadir una luz central en la oficina para poder ver algo dentro de la misma, como en el juego original. Así que con las luces listas, ahora sí ya hice que cuando nos giremos hacia una puerta, con el clic derecho podríamos encender o apagar la luz de dicha puerta, mientras que con el clic izquierdo se cerrará la puerta para mantenernos a salvo de los animatrónicos. Pero esperen, ¿de cuáles animatrónicos nos vamos a esconder si todavía no hay ninguno? Tenemos que añadirlos al juego, ya que todavía no lo habíamos hecho, así que decidí que empezaría por el más icónico de la saga, o sea, Freddy. Para eso me fui a Sketchfab y acabé encontrando este modelo de Freddy, el cual se ve de maravilla. Y claro, si este modelo fue ripeado de FNAF Hell Wanted.
Pero bueno, la cuestión es que me venía súper bien. Pero antes de usar este modelo en el juego, debíamos triggerlo, ya que esto era necesario para poder moverlo y que tenga animaciones. Así que me llevé el modelo a Mixamo y con ayuda del auto-trigger le coloqué huesos al modelo. Pero no todo podía salir bien a la primera. Y lo que pasó es que a la hora de trigger el modelo, el auto-trigger fusionó los pies de Freddy, ya que los mismos estaban muy juntos en la pose inicial, dando este resultado a raíz de eso. ¡Madres, qué pedo! Y lamentablemente el auto-trigger de Mixamo no puede arreglar esto de manera automática, así que no nos quedará otra que arreglarlo manualmente. Me llevé este modelo para Blender y como verán, los pies de Freddy están prácticamente uno encima del otro, así que manualmente tuve que moverlos para que estén más separados. Además de que luego tuve que ajustar los pesos de los huesos sobre los vértices de la malla. Pero bueno, obviamente les estoy resumiendo el proceso, ya que esto sí que me tomó un buen rato en arreglar. Y finalmente nuestro modelo ya estaba brillado y sin el bug de los pies fusionados, así que ahora sí, ya podíamos empezar a ponerle animaciones. Acabé eligiendo dos animaciones básicas para el animatrónico. Una animación del animatrónico quieto, que usaría para cuando el mismo esté parado detrás de la puerta de la oficina, y otra del corriendo hacia la cámara, la cual usaría para el jumpscare. Puede que ahora se vean un poco absurdas, pero ya verán que quedarán bien al final. Por el momento dejemos a Freddy de lado y centrémonos en otro animatrónico, y ese sería Bonnie. Así que para eso volví a Sketchfab y acabé encontrando este modelo, que al igual que Freddy, se veía espectacular y con un buen nivel de detalle. Repetí el mismo proceso que con Freddy para este modelo, desde brillarlo hasta arreglar la malla. Y finalmente lo importé el modelo al motor. Probé las mismas animaciones que usamos con Freddy y todo funcionaba bien. Así que ahora tocaba añadir otro animatrónico más. Y la siguiente de la lista era Chica. Chica es la única animatrónico que lleva ropa la cual es un short, que para mí la hace ver muy sexy. Mismo proceso, Sketchfab, Mixamo, Blender, Unreal. Y acá teníamos el modelo de Chica, ya brillado y con sus animaciones listas. Así que con eso ya teníamos listos a los animatrónicos del juego. Pero Noda, esos no son todos los animatrónicos del juego. Todavía faltan Foxy y Golden Freddy. ¿Cómo se nota que no eres un fan de la saga? Solo eres un poser. Debiste al menos ver los videos de J explicando el lore. Bueno, tuve que bajarle el volumen porque no se callaba. Pero en fin, básicamente solo añadía a los tres principales animatrónicos del juego, porque si tengo que añadir también a Foxy y Golden Freddy, tendría que programar adicionalmente sus mecánicas y me llevaría más tiempo del que dispongo para hacer este juego. Así que con los tres animatrónicos listos, los añadí al escenario y aunque estén en T-Pose, simplemente con la iluminación adecuada ya se ven súper bien. Ahora debemos programar el movimiento de los animatrónicos a lo largo de la pixelía. Y para eso me hice con este mapa táctico del juego, el cual indica las rutas y comportamientos de cada uno de los animatrónicos. Y esto me ayudaría mucho a programarlos. Así que haciendo uso de esta información, coloqué una copia de cada animatrónico en cada uno de los spots donde estos podrían aparecer durante el juego. Pero obvio, todas estas copias no serán visibles a la vez, sino que a la hora de jugar, todas las copias serán invisibles. Y la forma en la que funciona esto es que cuando el animatrónico deba moverse, su modelo actual se hará invisible y el siguiente modelo en su ruta se volvería visible, dando un efecto de como si estuviera saltando de una posición a la otra. Pero ¿de qué sirve que los animatrónicos se muevan si aún no podemos verlos? Y para poder verlos necesitamos las cámaras de seguridad que aún no hemos hecho. Así que me fui a Mixamo en busca del modelo de una tablet, como la que tenemos en el juego original, y acabé decidiendo por usar esta. Así que me la llevé al motor y dice que al presionar la tecla espacio, la tablet se levantaría enfrente del jugador. Pero esto no funciona. La pantalla de la tablet está apagada y no muestra las cámaras como debería. Entonces, ¿qué se me ocurrió? ¿Cómo arreglar esto? Me fui a Google en busca de una textura de ruido blanco, como esta, y tras haberle importado el motor, creé un material con dicha textura, aleatorizando sus coordenadas UV para darles efecto de estática. Con el material listo, se le uniría a la pantalla de la tablet y así se vería en el modelo dentro del juego. Genial, ¿no? Pues no, porque aún no podemos ver las cámaras. Así que para esto creé una interfaz visual donde añadí una imagen del mapa de la pizzería en una esquina, con botones para poder cambiar entre las cámaras. Y ahora para las cámaras, añadí en cada posición un Scene Capture, que en palabras simples es una cámara que genera un render en 2D. Y ya con dicho render en 2D, lo añadí a la interfaz visual e hice que con los botones podamos cambiar entre cada una de las cámaras. Pero esta interfaz se ve muy vacía, así que primero que nada, añadí el mismo material de ruido que habíamos hecho antes encima del render 2D. De esta forma, dándole más realismo a las cámaras. Ya por último, hice que al levantar la tablet con la tecla espacio, dicha interfaz se iniciaría, pudiendo ahora ver las cámaras desde la tablet. Y ahora sí, las cámaras estaban terminadas, pero aún así todavía sigue sin haber una forma de ganar el juego. Así que creé esta nueva interfaz en la cual añadí los elementos restantes como la hora actual, la energía restante y el uso de la misma. Y así se vería el juego con esta última interfaz añadida. Lo siguiente era hacer el menú principal, y para eso creé un nuevo nivel en el cual añadí el modelo de Freddy junto con una cámara la cual capturaría su cabeza y una luz que lo iluminaría parcialmente, para así hacerlo ver más dramático. Luego creé una interfaz visual con las fuentes del juego original, desde la cual puedes elegir la dificultad de los tres animatrónicos e iniciar o salir del juego. Ya para ir terminando, añadí un filtro de postprocesado para mejorar los visuales y finalmente... ¡Ah no! Esperen, falta lo más importante, el jumpscare de cuando nos quedamos sin luz. Bueno, si vemos el juego original, cuando nos quedamos sin luz, Freddy aparece al lado de una puerta a observarnos mientras sus ojos se iluminan y suena una canción de fondo. Así que para hacer que sus ojos brillen, creé un material que aleatoriamente aumenta o disminuye el emisivo de sus ojos.
ojos. Y ahora sí, les mostraré el jumpscare. Pero antes, aprovechando que al mismo tardan en aparecer, les quería decir que recuerden suscribirse, ya que nos falta poco para llegar a los 100.000 suscriptores. También pueden pasarse por mi canal secundario, unirse al Discord del canal y seguirme en Twitter e Instagram. Dale mensajito. No se olviden tomar la chocolatada y nos vemos en la próxima. Nos vimos.